sin revelar. Dios de los cielos y mar, Dios de Israel. Ven con tu gloria y poder, vestido de fuerza y honor. Dios oye nuestro clamor, ven poderoso Rey. Y todo ojo verá en el cielo tu poder. Adonai, Adonai, toda creación se postrará. Adonai, Adonai, solo a ti, Señor, te clamarán. Adonai. Espera Jerusalén, dándote alabanzas. A las puertas tú estás, te veremos salir. Y cuando cante Sion, Baruch haba Hashem. Adonai, Adonai, toda creación se postrará. Adonai, Adonai, solo a ti, Señor, te clamarán. Adonai, Adonai, toda creación se postrará. Adonai, Adonai, solo a ti, Señor, te clamarán. Adonai. De la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor. Vamos, decláralo. De la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor. La tierra eres Señor, eres Señor, de la tierra eres Señor. Mi Dios, de la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor. Adonai, Adonai, toda creación se postrará. Adonai, Adonai, solo a ti, Señor, te clamarán. Adonai, Adonai, toda creación se postrará. Adonai, Adonai, solo a ti, Señor, te clamarán. Adonai, Adonai, toda creación se postrará. Adonai, Adonai, solo a ti, Señor, te clamarán. Adonai. De la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor. Vamos. De la tierra eres Señor, de la tierra eres Señor. Yeshua Adonai. De la tierra
Señor, Adonai, Adonai, toda creación se postrará, Adonai, Adonai, solo a ti, Señor, se clamará, Adonai, Adonai, toda creación se postrará, Adonai, Adonai, solo a ti, Señor, te clamarán, Adonai, Adonai, toda creación se postrará, Adonai, Adonai, solo a ti, Señor, te clamarán, Adonai. Toda creación se postrará, Señor. Solo a ti, Señor. Jesús, Adonai. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Shalom, amados hermanos, el Padre Eterno les continúe bendiciendo. Hoy me acerco pues una vez más delante del Señor, delante de ustedes, para compartir su palabra hoy en este inicio de semana. La gloria sea para el Señor porque nos permite vivir este momento de alabanza, aún a pesar de todo. Nos permite tener este momento de podernos gozar en Él y de poder cada día vivir para Él. Como pudieron ver, la alabanza es una alabanza muy bonita. Maneja algunos términos hebreos como Adonai, que significa Señor dentro de nuestro lenguaje español, y como Baruch Hashem, que es bendito el Señor, bendito nuestro Padre. Más que todo eso, y bueno, bonito gozarnos en la palabra, bonito gozarnos en lo que podemos ver de la palabra del Señor a través de esta alabanza. Y pues sencillamente ahorita vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude a poder estudiar el tema que vamos a estudiar hoy. Ya sería la finalización del capítulo 1. Y bueno, orar para que sea el Señor ayudándonos a lograr entender su palabra, y más allá de entenderla también, pues primeramente colocarla en práctica. Entonces vamos a orar al Señor. Abacados, Padre eterno, Padre santo, en esta mañana, Señor, en este inicio de semana, Señor, nos acercamos delante de ti, dándote a ti toda la gloria, toda la honra, toda la adoración y toda la exaltación. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno en gran manera. Gracias porque tu misericordia nos ha acompañado en todo momento. Señor, hasta el día de hoy, lo que nos mantiene es tu fidelidad y tu misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, te damos por permitirnos tener este espacio para compartir tu palabra. Te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, hablándonos a través de ella, que seas tú, Señor, guiándonos, y que seas tú, Señor, ayudándonos a poder colocarla en práctica. Padre, toma el control, Señor, de los labios de este siervo, y que seas tú, Abba, que seas tú, Padre, hablando, que no sean palabras de hombre, Señor, sino que sea tu palabra, Señor, hablada y predicada a los demás, Señor, a tu pueblo. Habla, Señor, mi Dios, a tu pueblo en estos momentos, sabiendo que yo solo soy un simple servidor, Señor, una persona que cada día, Señor, peca, que cada día falla, pero que también cada día, Señor, procura agradarte y hacer tu voluntad y vivir una vida santa, una vida apartada del pecado solamente para ti. Ayúdanos a todos a vivir esa vida, porque sabemos que no es fácil, pero con tu ayuda, con la ayuda de tu Santo Espíritu, de tu Espíritu de santidad, Señor, lo podemos hacer. Gracias, Señor, en el nombre amado de nuestro Salvador, te damos gracias. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a ver lo que el Señor quiere y tiene preparado para nosotros en la enseñanza del día de hoy. Vamos a ver lo que el Señor quiere enseñarnos. Si se dan cuenta, ya hoy ya sería a partir del versículo 20, ¿cierto? Como tal, porque terminamos en el versículo 19. Vamos a estudiar a partir del versículo 20 ya hasta finalizar lo que es el primer capítulo de Mateo.
Vamos a ver, fíjense que íbamos a partir desde el versículo 20 y 21. Vamos a estudiar estos dos versos primeramente. Vamos a ver lo que nos dice el Señor. Vamos a leer primeramente en la versión Reina Valera y luego vamos a leer en la Biblia Kadosh Israelita Mesiánica. Como les recuerdo siempre, el estudio pues se consta de tomar dos textos griegos, dos textos hebreos y a partir de allí mirar las diferencias, mirar las preguntas que le hacemos al texto y tratar en lo posible de dar la mejor respuesta a cada pregunta que nos planteemos para la gloria de nuestro Señor. Amén. Entonces vamos a leerlo. Vamos a leer Mateo capítulo 1 versículo del 20 al 21 en la versión Reina Valera. Dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vamos a ver la versión K2 israelita mesiánica. Vamos a verlo. Pero mientras él pensaba en esto, un malach, o sea, un ángel de Yahweh, de Jehová, se le apareció en sueño y dijo: Joseph, hijo de David, no tengas temor de llevarte a Miriam, o sea, a María, a tu casa como tu esposa, porque lo que ha sido concebido en ella del Ruach HaKodesh, ya aprendimos, cierto, cuál es la diferencia entre Ruach HaKodesh y Espíritu Santo. Y pues en este caso mi concepto de lo que, pues, de lo que realmente a partir de lo que se conocía en el siglo I es el Espíritu Santo como tal. Ya se lo compartí en la enseñanza anterior. Y versículo 21 dice: ella dará a luz un hijo, y tú le llamarás como Yahshua. En este caso, como les decía, muchas veces utilizan Yahshua, otras veces Yahoshua, otras veces Yeshua. En fin, bueno, hay muchas maneras de decirlo, pero bueno, cada quien el Señor se lo va poniendo en su corazón del cómo decirlo y cuál será la mejor forma de decirlo. Entonces fíjense, aquí dice: y tú le llamarás Yahshua, que quiere decir Yahweh salva. Entonces, aquí regresándonos un poquito a lo que fue la primera enseñanza del capítulo 1, si nos damos cuenta, Yeshua o Yahoshua significa Jehová salva. Pero si tú le pones y llamarás su nombre Jesús, Jesús no significa Jehová salva, porque Jesús es una transliteración del hebreo al griego, y en el griego no tienen esas palabras o ese nombre no tiene nada que ver con salvación. Entonces ahí nos damos cuenta que es una mala transliteración poner Jesús, porque realmente Jesús no significa que él salvará o que Jehová salva, porque realmente no significa eso. Dice: porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces vemos ya aquí los dos primeros versos a analizar. Entonces vamos a ver qué es lo que el Padre quiere enseñarnos. Vamos a ver ya como tal la siguiente diapositiva. Vamos a ver, y fíjense, preguntas de los versos 20 y 21. La pregunta que me hago aquí es: ¿cuál es el pueblo del Señor? Realmente solamente es una pregunta que me hago, porque si nos damos cuenta dice: porque él vendrá a salvar a su pueblo, cierto, de sus pecados. La gran pregunta es: ¿cuál pueblo? Porque es que ya no, yo no puedo interpretar la palabra el pueblo del Señor o ese término al día de hoy. Tengo que ver cuál era la mentalidad de Mateo, cierto, al decir que él vendrá a salvar a su pueblo. ¿Sí me entiendes? O sea, no puedo salirme de ese marco, porque salirme de ese marco es realmente hacer una mala interpretación. Entonces, para Mateo, ¿cuál era el pueblo del Señor? Vamos a dar respuesta a esta pregunta para la gloria del Señor. ¿Cuál es el pueblo del Señor? Para poder entender cuál es el pueblo del Señor y saber qué era lo que estaba pensando Mateo cuando dice: porque él viene a salvar a su pueblo, debemos hacer un recorrido exhaustivo por toda la escritura. Pero intenté resumir tal recorrido en el siguiente mapa conceptual. Realmente el definir y dar un término bíblico, decir cuál es el pueblo del Señor, requiere hacer un análisis desde Génesis hasta donde estamos. ¿Sí me entiendes? Pero obviamente no podemos hacer un análisis tan ondeado en eso, porque pues hay que enfocarnos en lo que Mateo pues nos está mostrando en este caso. Pero obviamente, para no dejarlo así como que en el aire, quise hacer un mapa conceptual de todo para al final pues poder dar una respuesta acertada. Ahora bien, si se van a dar cuenta, el mapa conceptual aún así me tomó 10 diapositivas, o sea, es largo. Ya se podrán imaginar que el estudiarlo también requiere mucho, porque requiere mucho estudio. O sea, el simple hecho de dar respuesta a la pregunta requiere pasar por muchos textos bíblicos de la escritura, y resumir eso en un mapa conceptual aún así se lleva.
Ahora bien, fíjense, este es el mapa conceptual. Este es el mapa conceptual que preparé y que realmente continúa en la siguiente diapositiva. Espero que lo puedan ver. De igual forma, yo voy a estar leyendo y pues lo que está allí, que a su vez también voy a compartir el material. Entonces el material se va a tener, el mapa conceptual se va a tener de una forma más nítida para que ya lo puedan leer mucho mejor y con mucha más calma. Pero entonces fíjense, pasa algo, pasa algo muy importante aquí en esta pregunta. Y es que lastimosamente el pueblo del Señor hoy por hoy pues realmente no sabe, o sea, está viviendo como pueblo del, está ahí y dice que es pueblo del Señor, pero que realmente ha sido tanto el daño que se ha hecho a medida que los años han ido pasando que hoy por hoy realmente cualquiera piensa que es pueblo del Señor. Entonces tú le preguntas al cristiano y dice, nosotros hacemos parte del pueblo del Señor. Le preguntas al testigo de Jehová, también va a decir lo mismo. Le preguntas al católico y también va a decir lo mismo. Entonces todas las religiones son pueblo del Señor. Bueno, al final solo el Señor sabe eso. ¿Quién de cada una de esas religiones hace parte de su pueblo, de sus escogidos? Pero realmente tú te das cuenta y tú te vas a la escritura y tú no vas a encontrar ni el nombre testigos de Jehová, ni vas a encontrar la palabra cristianos, ni vas a encontrar realmente la palabra católico. O sea, eso no existe en la Biblia, no existe. Entonces, el simplemente hecho de que ahí no esté me lleva a la conclusión de que realmente eso nace después. O sea, está fuera de lo que el Señor quiere mostrarnos a través de su palabra. Entonces, por eso es que hoy por hoy el pueblo del Señor, que está en muchas religiones, ¿cierto? Está viviendo una falta de identidad. O sea, no sabe quién es. O sea, no sabe quién es. O sea, su identidad no la tiene clara, ¿cierto? Su identidad no la tiene clara. Entonces, por eso es que el mapa conceptual quise colocarle como título Volvamos a nuestra verdadera identidad. O sea, volvamos a lo que el Señor nos ha mostrado en su palabra. Ahí es donde tenemos que volver. Y ahí nos vamos a dar cuenta de nuestra verdadera identidad. Ahora bien, vamos a ver primero qué era Abraham. Abraham y promesa a Abraham. De ahí se desprende todo. Entonces vamos a ver qué era Abraham. Abraham era un hombre de donde, de Ur de los Caldeos. Aquí está. Era un hombre de Ur de los Caldeos, tierra pagana. Y cuando el Señor lo llama, se le conoce como el hebreo, por haber puesto su confianza en Yahweh, o sea, en Jehová, y cruzar el río Éufrates. Aquí está en Génesis capítulo 14, versículo 13. Ahora bien, se dice que Abraham era ¿qué? Era un hebreo. Era un hebreo. ¿Pero por qué era un hebreo? Porque había cruzado de un lugar a qué? A otro. Había cruzado de Ur de los Caldeos, que era una tierra pagana, ¿cierto? A la tierra donde el Señor ¿qué? Le ha de ¿qué? Demostrar. Entonces, cuando Abraham cruza, ¿cierto? ¿Qué pasa? Él se está convirtiendo en un hebreo. Porque la palabra hebreo significa pasar de un lugar a otro. Ahora, ¿en qué es un hebreo? Hebreo significa cruzar. Por lo tanto, un hebreo es aquel que ha cruzado de un lugar a otro. Y era el apodo que le daban a Abraham por venir del otro lado del río Éufrates. Pero más allá de cruzar un río, estaba poniendo en acción su fe en Jehová. Si se dan cuenta, ¿qué estaba haciendo Abraham? El Señor le dice a Abraham, sal de aquí, de esta tierra, sal de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Cuando Abraham hace eso, ¿qué está haciendo? Está colocando su confianza ¿en quién? En el Señor, en la palabra del Señor. O sea, Abraham está siendo obediente a lo que el Señor le está mandando a hacer. Entonces, Abraham al cruzar, ¿cierto? Y al colocar su fe en el Señor, su confianza en el Señor, se convierte en un hebreo. Hebreo. ¿Qué es hebreo? Es una persona que ha cruzado de un lugar a otro. Ahora bien, ¿qué somos nosotros? ¿Cierto? Aquí está la pregunta. ¿Qué somos nosotros? Vamos a leer Juan, el Evangelio de Juan 5:24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en él al que me envió, tiene que vida eterna. Y no vendrá que a condenación, más a que, aquí está la clave, ha pasado de muerte a vida. Eso quiere decir que cuando yo estoy en la muerte, en el pecado, porque el pecado es la muerte, y paso a la vida, ¿a qué paso? A la obediencia, ¿qué? A la palabra del Señor. Claro, porque yo no puedo decir que paso de la muerte a la vida y todavía estoy pecando. O más bien, no es que todavía esté pecando, es que todavía vivo una vida de pecado. Más no una vida de ¿qué? De arrepentimiento sobre ese pecado que todavía cometo. Diferente cosa es muy diferente. Entonces, nos damos cuenta, cuando nosotros hemos pasado de la muerte a la vida, nosotros somos hebreos. Porque hemos pasado de qué? De un lugar
a otro. Cuando yo paso de un lugar a otro, yo soy considerado bíblicamente un hebreo. Claro, así como lo fue nuestro padre Abraham. También fue llamado ¿qué? Un hebreo. Un hebreo. Fíjense lo que dice en la página El Remanente de una Fe Inteligente. Fíjense el comentario que ellos dicen con base a esto. Dice: esto quiere decir que todos los que se basan en la fe son benditos juntos a Abraham, el hombre de ¿qué? De fe. Esto significa que todo aquel que quiera ser justificado por fe debe, al igual que Abraham, que dejar que el mundo, o sea, dejar Ur de los caldeos. O sea, si yo quiero ser justificado como lo fue nuestro padre Abraham por medio de la fe, yo tengo que dejar el mundo, o sea, dejar Ur de los caldeos. Dejar de ser un ¿qué? Un gentil. La palabra gentil en hebreo es la palabra goyim o goy. Goy es gentil. Goyim es gentiles, en este caso, el plural. Pero entonces en este caso, ¿qué significa el gentil en hebreo? Alguien pagano, alguien que no está cerca o cumpliendo el pacto con el Señor, alguien que está fuera del pacto. Por eso es que los israelitas le llamaban a las otras naciones gentiles. ¿Por qué? Porque sabían que las otras naciones no estaban ¿qué? En pacto. Entonces ellos le llamaban así de manera despectiva muchas veces. Allá están los gentiles, allá están los gentiles. Esos son los gentiles, los que no estaban dentro del pacto. Mas no se hace referencia como tal a las otras naciones. Por lo menos, si hay un israelita de la tribu de Benjamín, un ejemplo, y ese israelita no se comporta conforme a los mandamientos del Señor, ese israelita, aunque sea la tribu de Benjamín, aunque sea parte del pueblo de Israel, y no obedece la ley del Señor, es un gentil. Porque gentil es aquel que no está obedeciendo, gentil es aquel que no está dentro del pacto del Señor. Eso es un gentil, es un pagano. Cruzar el río y ser dirigido a la promesa de Dios para con su pueblo. En pocas palabras, todo aquel que quiera ser salvo debe hacerse un ¿qué? Un hebreo. Mi hermano, si tú has creído en el Señor y el Señor te ha permitido conocerle, y tú estás viendo una vida para Él, cada día te esfuerzas por vivir una vida de obediencia a Él, tú has pasado de la muerte a la vida. Tú eres un hebreo. Tú eres un hebreo. El Señor te ha hecho un hebreo. ¿Y qué es un hebreo? Lo que le dije ahorita, aquel que ha pasado de un lugar a otro. En este caso nosotros hemos pasado de la muerte a la vida. Esa misma palabra que utiliza Juan allí es la que utiliza es la que se usa en Génesis como tal. Ahora bien, vemos que el Señor le dio a Abraham una promesa, ¿cierto? Vamos a ver, Génesis 12, del 1 al 5, ustedes ven la promesa. Y la promesa tiene dos cosas: que hará de Abraham una nación grande y lo bendecirá, y que también serían benditas en él, en este caso en Abraham, todas las familias de la tierra. Pero esa promesa sigue ¿por quién? Por Isaac, ¿cierto? Ahí están los textos para que lo corroboren. Isaac tuvo a dos hijos, que fue, como tal en este caso, ¿cierto? Aquí está Isaac. Isaac tuvo a Esaú y tuvo a ¿quién? A Jacob. Pero ¿por quién siguió la promesa? Por Jacob, ¿cierto? Porque el mismo texto dice: más a Jacob amé, ¿pero qué? Pero a Esaú aborrecí. Ya vemos lo que dice. Vemos que antes de la muerte de Jacob, el Señor le cambia el nombre ¿a qué? A Israel. A Israel. Entonces, si se dan cuenta, que ya ahora en adelante, apenas nosotros veamos esto y ustedes puedan corroborarlo con los textos, cuando nos hablen del Israel, del Israel, nosotros no podemos irnos al Israel nacional, tenemos que irnos al Israel bíblico. ¿Y el Israel bíblico cuál es? Hombre, es realmente Jacob, que el Señor le cambia el nombre a Israel, y Jacob tuvo hijos, ¿cierto? ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? Dice, Jacob tuvo 12 hijos, pero fueron a 2 de ellos a los que les dio las mejores bendiciones, y fueron ellos los líderes después de su muerte. Entonces, vamos a ver que Jacob muere, ¿cierto? Entonces Jacob murió, él tuvo sus 12 hijos, por eso es que se llaman las 12 tribus de ¿quién? De Israel, o sea, las 12 tribus de Jacob como tal, ¿cierto? Entonces tuvo sus 12 hijos, pero de esos 12 hijos, ¿cierto? A dos de esos 12 hijos le da las mejores bendiciones. ¿Quiénes son esos 2 hijos? José y ¿quién? Y Judá, ¿cierto? José y Judá. O sea, digamos que después, ustedes saben, digamos que, vamos a poner el ejemplo de que mueren los padres en un hogar y quedan los hijos. Digamos que en este caso, el hijo mayor es quien se va a hacer responsable de quién, de los demás que hermanos, ¿cierto? O sea, él en este caso llegaría a ser el líder de la familia, en este caso porque él es el hermano mayor. Bueno, es lo mismo. Jacob muere y Jacob deja, de sus hijos deja a 2 líderes, José y Judá. Ahora bien, si nos damos cuenta, José también es conocido como Efraín. ¿Por qué Efraín? Porque
José tuvo dos hijos. ¿Cuáles fueron? Efraín y ¿qué? Y Manasés. Pero ¿cuál es la promesa que el Señor le da a José? De que él sería una rama que es fructífera. Pero entonces José muere. La gran pregunta es, si José muere, tenía que seguir la promesa por alguien, ¿cierto? La gran pregunta es, ¿por quién sigue la promesa? Pues por su hijo Efraín, que es el menor, ¿cierto? No por Manasés, sino por quién. Por Efraín. ¿Y qué significa Efraín? Efraín significa rama fructífera. Y que su descendencia formará multitud de ¿qué? De naciones. Eso significa Efraín. Rama fructífera. O sea, Efraín iba a ser una rama fructífera. Entonces vamos a ver a qué hace referencia a eso. O sea, ¿cómo así que Efraín es una rama fructífera? O sea, ¿qué quiere decir eso? Y a Judá también se le dieron grandes promesas. Pero vamos a ver, como todo esto es un resumen, no podemos ondear mucho en los temas. Todo esto es un resumen. Y dice, pero ¿qué sucede después de que Yahweh, o sea, Jehová, rescatará a su pueblo de Egipto? Porque recordemos que cuando el Señor, cierto, cuando muere Jacob, el pueblo está ¿dónde? En Egipto todavía. Pero vamos a ver que cuando el Señor saca a su pueblo de Egipto, ¿qué hace? Él hace un pacto con su pueblo. A ver, ¿cuál es su pueblo? Israel. Las 12 tribus que están allí. Israel, porque ¿qué otro pueblo va a haber para ver? O sea, no hay otro pueblo. Es Israel. Y hace ese pacto en Éxodo capítulo 19. Ustedes lo ven ahí. Pero, hay un pero grande. El pueblo fue infiel a su pacto. Y eso trajo como consecuencia dos cosas. ¿Cuáles fueron las consecuencias? División del pueblo en dos. Y carta de divorcio de parte del Señor. Entonces el Señor hace el pacto con su pueblo. ¿Cuál es el pacto? De que, hombre, ellos tenían que obedecer los mandamientos del Señor. El Señor los cuidaría como ese esposo, ¿cierto? Cuidaría a esa esposa. Y como tal, ellos se comprometían en guardar cada mandamiento que el Señor les había dado. En colocarlos por obra. Y en ser luz para las naciones. Para las naciones. El Señor quería que su pueblo fuese luz para las naciones. Pero al contrario, en vez de ser luz, ¿qué pasó con el pueblo? Pues que en este caso, obviamente, ellos se convirtieron a las otras naciones, se convirtieron al paganismo, mas no hicieron que esas otras naciones se convirtieran al Señor. Entonces vemos que ya ahí vemos una parte. Ahora bien, vamos a continuar. Cuando se ocurre cuando vemos, o sea, donde el Señor le da carta de divorcio está en Jeremías capítulo 3, versículo del 6 al 12. Cuando el Señor le da carta de divorcio a su pueblo porque pues su pueblo le había sido infiel. Pero entonces la división del pueblo en dos fue así. Judá al sur con algunos levitas y Efraín con el resto de las tribus al norte. Entonces vemos que hay una división. Judá se va al sur, o sea, los judíos en este caso como se les conoce hoy, los judíos, ¿cierto? ¿Por qué judíos? Porque son de la tribu de Judá, se van al sur. Y Efraín, que como sabemos que Efraín es el líder, están dos líderes, Judá y Efraín, Efraín se va ¿con quién? Con el resto de las tribus ¿a dónde? Al norte. O sea, en el norte estaban la gran mayoría de las tribus. Pero después, a causa de esa desobediencia, obviamente el pueblo fue llevado cautivo. El sur fue llevado cautivo ¿por quién? Por Babilonia, que está por Babilonia. Y el norte fue llevado cautivo por Asiria. Pero aquí pasa algo muy importante. Aquí pasa algo muy importante. El norte, cuando fue llevado cautivo a Asiria, nunca volvió, sino que se esparció entre las naciones. O sea, Efraín nunca volvió. O sea, las 10 tribus que están en el norte fueron llevadas cautivas por los asirios. Pero ellos en vez de volver lo que hicieron fue que se quedaron y se mezclaron entre todas las naciones. Pero ¿qué pasó con Judá? El sur, si volvió, cierto. Entonces dice que el Señor deja la casa de Judá por 400 años, durante los cuales se apropiaron, entre comillas, de la salvación, pensando que solamente ellos serían salvos, y creando la religión del judaísmo, y a su vez imponiendo mandatos hechos por hombres para que las personas pudieran ser salvas, alejándose completamente de la ley de Dios. Entonces vemos que el sur vuelve. Pero ¿qué pasa con el sur? O sea, el sur vuelve, está bien, bueno, volvió el sur. Pero es que el sur empieza a tomar una actitud que al Señor no le agrada. Por eso es que el mismo Señor dice que Judá vuelve, pero vuelve de manera fingida. O sea, no vuelve realmente de corazón al Señor. Y vuelve con una actitud prepotente, como que, mira, ve, nosotros volvimos. Nosotros somos los dueños del pacto, la promesa nos pertenece a nosotros. Esos de las 10 tribus de Efraín
Ellos se perdieron en las naciones, ya ellos no hacen parte de la promesa. Ahora para nosotros es la promesa, para nosotros es la salvación. Y todo aquel que quería ser parte de su grupo, ¿cierto? Tenía que cumplir no solamente lo que la ley del Señor decía, sino también mandatos de hombre. Entonces se empezó a crear un sistema religioso fuerte, que es lo que hoy conocemos como el judaísmo, el cual realmente la palabra judaísmo, o sea, es algo tan complejo porque hoy por hoy el judaísmo tiene tantas ramificaciones, entonces, o sea, aún hoy por hoy la palabra judaísmo, tú dices, tú eres un judío, pero la pregunta es, ¿pero qué clase de judío? Porque es que hay tantas ramificaciones, entonces hoy por hoy ni siquiera el término judaísmo tiene que ser sencillo, pero es por lo mismo, por lo que sucedió en ese momento, o sea, se apropiaron tanto y cada uno empezó a crear mandamientos, y empezó a haber una separación teológica aún dentro del mismo judaísmo, dentro de la misma tribu de Judá, empezó a haber una separación. Y claro, obviamente, ellos no tomaron la actitud de que, ay, nuestros hermanos del norte se perdieron, irlos a rescatar, para ellos también es la promesa, no nos debemos olvidar de eso, no. Ellos tomaron la actitud de que ahora para nosotros es la promesa. Pero la gran pregunta es, ¿qué pasó con Efraín? O sea, ¿qué pasó con esas 10 tribus? Efraín, y otra cosa, la pregunta que tenemos aquí, ¿por qué Efraín se esparció entre las naciones? ¿Pero por qué? Porque el Señor tenía todo un plan. Dice, para que se cumpliera la promesa dada a él, ¿cierto? Que es una ¿qué? Una rama ¿qué? Fructífera. Y que de él se formarán multitudes de ¿qué? De naciones. La casa de Israel se hizo un gentil apartado de la ley de Dios, pero el Señor les prometió que volverían y que harían un nuevo pacto con quién, con ellos. Pero fíjense, entonces vemos aquí algo. Ciertamente es cierto, o sea, el Señor prometió de que iban a volver. Y usted lee en Jeremías 31 y dice, y haré un nuevo pacto con la casa de Israel, o sea, con Efraín, ¿y con quién? Y con Judá. Ahí no existe ningún cristianismo, ahí no existe ningún testigo de Jehová, ningún católico. El Señor dice que iba a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Por qué? Porque ese es su pueblo que ahora está dividido. Entonces dice, ese primer pacto ustedes incumplieron, ustedes me fallaron, pero ahora yo voy a hacer un nuevo pacto con ustedes. Obviamente no aboliendo el anterior, sino que haciendo un nuevo pacto sobre qué, sobre como dice Pablo, sobre mejores promesas, que en este caso vendría a ser Yeshua, esa promesa de vida eterna como tal. Entonces vamos a ver Yeshua, obviamente nuestro Salvador. Pero ahora bien, vamos a ver, la pregunta es que nos tenemos que hacer ahora es, si ya sabemos que Efraín, el Señor permitió que se esparciera entre las naciones, para que estando entre las naciones, ¿qué iba a pasar? El Señor iba a empezar a llamarlo, ¿cierto? Y estando allá donde estuviesen, ellos iban a empezar a hacer de qué? De testimonio, para que la semilla de Abraham se regara sobre todas las naciones, para que se cumpliera esa promesa a quién? A Abraham. A Abraham. ¿Cuál era la promesa? Hombre, de que él sería padre de qué? De naciones. Pero todo nace de quién? De un hombre llamado que es llamado como hebreo y que cumple a cabalidad la ley del Señor. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. ¿Eh? ¿Por qué viene Yeshua? O sea, ¿por qué viene Jesús? Vamos a leer. El plan de salvación del Señor sería con todas las naciones del mundo, pero empezó por un pueblo que se llama como Israel, para que ellos fuesen luz para aquellos que estaban en oscuridad, y fuesen parte de su pueblo llamado Israel. Y es por esto que la casa del norte se dispersa, para que estando todos dispersados en todo el mundo, el Señor los empiece a llamar. Y así ellos con su testimonio traigan al resto de los gentiles en todas partes del mundo que serían salvos e injertados en donde, en el pueblo. Claro, Pablo habla de que íbamos a ser que injertados, cierto, injertados íbamos a ser. Pero ¿en qué pueblo íbamos a ser injertados? Hombre, en el pueblo de Israel. O sea, el gentil que viniese de otra nación, ¿de dónde iba a ser parte? Del pueblo de Israel. El Señor lo dice, la misma ley será tanto para el natural como para quién, como para el extranjero. Y por tal razón es que Yeshua, Jesús, dice que él viene por las ovejas perdidas de la casa de quién, de Israel. Eso lo vamos a ver en uno de los evangelios. Pero él no vino solamente por los descendientes nativos de la casa del norte, sino también por aquellos que creerían la verdad del evangelio escuchando a todos aquellos dispersados y que al creer harían parte de la casa de quién, de Israel. Ese gentil debía tener claro que la misma ley sería tanto para él como para quién, como para el extranjero, y el Señor le había dicho,
O yo les digo algo, ¿ustedes creen que cuando el pueblo del Señor sale de Egipto, salen solamente ellos? No, ahí venían también egipcios, que por eso es que ellos dicen, bueno Señor, ¿y qué vamos a hacer con ellos? Y el Señor les dice en eso, no, la misma ley será tanto para ustedes como para ellos. O sea, si yo soy de otra nación, si el Señor no me ha injertado en su pueblo a través de Cristo, de Jesús, de nuestro Salvador, hombre, yo voy a entrar a cumplir las mismas leyes que el Señor les dio a quién, a su pueblo. O sea, no son dos pueblos diferentes. O sea, no es que aquí está la iglesia, aquí está Israel. ¿Dónde está eso en la Biblia? No existe tal cosa. No existe. Y por eso es que estamos entendiendo, porque es que, o sea, Mateo dice, porque vendrá a salvar a su pueblo de sus pecados. Pero ¿cuál pueblo? ¿Cuál es el pueblo que está? O sea, tenemos que entender la idea de Mateo cuando habla del pueblo del Señor. No verla desde hoy, o sea, desde como nosotros lo vemos hoy, no, es como se veía en ese momento. Y así era como se veía. La casa del norte y del sur no podía llegar al Señor porque el Señor les había dado carta de divorcio, ¿cierto? O sea, la ley dice de que si, de que de hecho si un hombre le da carta de divorcio a su mujer, él no puede volver a tomar a su mujer. Entonces la gran pregunta es cómo el Señor iba a volver a tomar a su pueblo. Y la ley dice que si el esposo le da carta de divorcio a su esposa, no puede volverla a tomar. Dice, por eso era necesario que Yeshua, Jesús, muriera para que volviera a tomar a su pueblo, tanto al judío como a los dispersos, y a los extranjeros predestinados a ser parte del pueblo del Señor y que eran gentiles. Si se dan cuenta, ahora por medio de Jesús, de Yeshua, somos injertados nuevamente en el pacto del Señor. Aquí están los textos, aquí están todos los textos. Yo estoy leyendo, pero aquí están todos los textos que respaldan cada cosa. Así que les invito a que, pues, cuando tengan el tiempo, logren ver texto por texto, todo lo que dice en el mapa, cualquier interrogante, cualquier pregunta, por favor hacerla. Y ahí iremos aprendiendo poco a poco con la ayuda del Señor. Finalmente podemos decir que somos israelitas, porque por medio de Cristo hemos llegado a ser parte del único pueblo de Dios escogido. Que es el único pueblo que Dios escogió, llamado como Israel. Y que la ley que es para el natural también será para nosotros los extranjeros injertados por medio de quién, de Cristo. Y hermanos, somos Israel, somos Israel, amén. Y tenemos que darle gloria al Señor por ello y estar agradecidos con lo que el Señor ha hecho con nosotros. No refugiarnos en lo que hoy por hoy la religión nos dice, sino que sepamos que en medio de cada religión, de cada doctrina, elemento que se maneje en cada religión, ahí hay pueblo del Señor, hay pueblo del Señor, pero que el Señor va a ir despertando, poco a poco va a ir despertando, amén. Y esto es lo que se entendía por el pueblo del Señor, así era como Mateo lo entendía. Para Mateo no existía la palabra testigo de Jehová, no existía la palabra, no existía como tal la palabra cristiano, ni tampoco existía la palabra católico. Él no tenía eso en mente. Él sabía, porque él tenía una base. ¿Y cuál era la base? Lo que está en donde, en el Antiguo Testamento. Y todo lo que hemos visto está casi todo en el Antiguo Testamento. Todo lo que hemos visto. De ellos, si se dan cuenta, los únicos textos que tenemos del Nuevo Testamento son estos: Romanos, Juan y Efesios. Y el que tenemos allá en Juan 5. O sea, son 4 textos que tenemos que respaldan ya lo dicho en dónde. En el Antiguo Testamento. Entonces, mi hermano, nos queda estudiar, nos queda seguir aprendiendo para la gloria del Señor. Amén. Vamos a continuar. Vamos a ver ya hoy, ya terminamos ya del versículo 22 al versículo 25. Vamos a leerlo aquí, porque ya realmente vamos a estudiar ya del 22 al 25 de manera directa. Entonces vamos a ver. Biblia Reina Valera, vamos a leerla aquí en la Biblia Reina Valera de 1960. Dice: todo aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio de quién, del profeta. Cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a quién, a su primogénito, y le puso por nombre quién, Jesús. Ahora vamos a leerlo en esta versión, en la versión israelita Nazarena 2011. Dice: todo esto sucedió en cumplimiento de lo que habló Yahweh por medio del profeta diciendo: miren, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre como Immanuel, que traducido quiere decir con nosotros está Dios, con nosotros está Elohim. Cuando Joseph despertó del sueño, hizo como el mensajero de Yahweh le había mandado, y la recibió como su esposa, pero no cohabitó con ella hasta que ella dio a luz un hijo,
y le puso por nombre Yahoshua. Vamos a ver las preguntas de este texto. Vamos a ver, preguntas de los versos 22 al 25. Vamos a ver. ¿Cuál profeta? ¿Qué profecía está citando Mateo? ¿Cierto? Vamos a ver, primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué quiere decir en hebreo el hecho de que una mujer sea virgen? Tercera pregunta. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes lo van a llamar Emanuel? Otra pregunta. Son tres preguntas que vamos a dar respuesta. Verá cuál profeta, qué profecía está citando Mateo. Vamos a ver qué profecía Mateo está citando. Aquí estamos hablando del profeta Isaías que dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre como Emanuel. O sea, aquí Mateo está citando ¿qué? Está citando Isaías, claro, porque será su respaldo, no había otro respaldo. ¿Sí me entiendes? Entonces Mateo se está apoyando en lo que Isaías, el profeta, está diciendo. De que como tal, ¿cierto? El Señor iba a dar una señal, y es que una virgen iba a concebir, iba a dar a luz, ¿cierto? A un hijo. Y su nombre va a ser ¿cómo? Emanuel. Su nombre sería Emanuel. La siguiente pregunta. ¿Qué quiere decir en hebreo el hecho de que una mujer sea virgen? Así que hay que entenderlo y hay que tenerlo claro. Porque sabemos que a partir de aquí, este término virgen, pues se han dado tantas interpretaciones y tantas doctrinas. Pero bueno, vamos a ver. Mateo 1:23. Vamos a leerlo en esta versión, las escrituras de restauración, edición del nombre verdadero. Vamos a leerlo. Piensa que está el texto en hebreo que dice: Hinei ha-almaf haraf beyoledet ben bekaraf shemo Emanuel. Ahí vamos mejorando un poquitico en lo que es la pronunciación de las palabras en hebreo. Vamos poquito a poco mejorando para la gloria del Señor. Pero fíjense lo que dice el texto en español y mantiene algunos términos hebreos. He aquí la almaf, ¿cierto? La almaf, o sea, la virgen. ¿Qué quiere decir? Que en hebreo la palabra virgen es la palabra esta, almaf. Concebirá un niño y dará a luz un hijo, y ellos llamarán su nombre Emanuel, que interpretado es Yahweh. Fíjense que aquí en esta versión hebrea no ponen como tal ni siquiera Yahweh, ni ponen Jehová, no. Ponen el nombre tal cual como está en hebreo, así, Yahweh con nosotros, Él con nosotros, amén. Entonces vamos a ver, fíjense. La palabra virgen en el texto de Mateo capítulo 1, versículo 23, y en el texto de Isaías 7:14 debe ser la misma. Claro, porque es que si Mateo va a citar a Isaías, tiene que citarlo tal cual. O sea, Mateo no va a cambiar las palabras de Isaías. ¿Sí me voy a entender? O sea, si yo voy a citar un libro tal cual como está allí, yo no puedo cambiar las palabras que el autor está diciendo. Yo tengo que citarlo tal cual con las palabras en el original. Y eso fue lo que Mateo hizo. Entonces la palabra debe ser la misma, porque hace referencia a lo mismo. Pero muy seguramente en la traducción griega se usó una palabra una palabra diferente. Vamos a ver. Vamos a ver la palabra en Isaías 7:14 y vamos a ver la palabra en Mateo 1:23. Y van a ver cómo en el griego se da la diferencia. Pero, ¿cuál debe ser nuestra guía? Pues la palabra que está en donde, en Isaías, porque Isaías es quien da primeramente la profecía. ¿Qué está haciendo Mateo? Simplemente está citando Isaías. Entonces vamos a ver. Isaías, fíjense. Isaías exactamente utiliza la palabra que almar, que significa que doncella, moza, una mujer que joven, una virgen. Ahora vamos a ver la palabra que en griego se utiliza en Mateo. Partenos, que significa virgen, vírgenes, doncella, una virgen. Entonces, claro, en hebreo la palabra virgen significa que una mujer joven, una almaf, o sea, una mujer joven. No necesariamente hace referencia a una mujer que nunca ha tenido relaciones sexuales. Diferente a la palabra en griego, que es partenos. ¿Qué pasó? Hubo una mala traducción. ¿Por qué? Porque en el griego, en vez de tomar la palabra tal cual como la tiene Isaías, ¿qué hicieron? No, tomaron una palabra similar a la que tiene Isaías, que es en este caso partenos. Entonces tomaron la palabra partenos haciendo referencia a quién, al maf, pero realmente en significado pues las palabras no son lo mismo, o sea, su significado no es el mismo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, a partir de la traducción en griego pues hubieron
interpretaciones erradas del texto, pero la palabra almaz, que es la palabra virgen, que es la que está en Mateo, hace referencia a una mujer joven. Pocas palabras, cuando en ese tiempo se le llamaba a una mujer que era virgen, se hacía referencia a que era una mujer joven, de joven, o sea, una mujer de corta edad. Entonces ahí entendemos que como tal no hace referencia a una mujer que nunca ha tenido que relaciones. Entonces vamos a ver. Siguiente pregunta, que es la última. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes lo van a llamar Emanuel? ¿Cierto? Porque dice, y ellos le llamarán Emanuel. Aquí dice aquí el comentario de nuestro hermano en la Biblia K2 Israelita. Dice, el ellos así, aquí se refiere a los judíos de la época, ya que estaban esperando al Mesías, pero algunos de ellos no lo reconocieron. Ojo, muy importante, y esto lo vamos a ver a lo largo del estudio. O sea, lo vamos a ver en diferentes pasajes. Que a veces muchas veces se piensa de que son los judíos los que rechazaron a nuestro Salvador. Entonces cuando se habla de los judíos se creen que son todos, pero es que no fueron todos. Fueron algunos, fueron unos grupos. Recuerden lo que estudiamos entendiendo el siglo I. ¿Qué estudiamos? De que habían diferentes grupos, ¿cierto? Diferentes grupos de la tribu de Judá, la gran mayoría de ellos. Entonces como habían diferentes grupos, yo no puedo decir que eran todos los grupos que como tal no habían reconocido al Mesías, no, porque no fueron todos. El mismo Mateo es el ejemplo. Mateo es judío, ¿cierto? Judío, pero creyente en quién, en el Mesías. Y Mateo no rechazó a nuestro Salvador, al contrario, lo aceptó porque entendió las profecías. Pero fue un grupo, ¿cierto?, que no lo reconoció. Pero cuando habla de ellos, hace referencia a quién, a los que estaban en ese momento en su época. Que la gran mayoría de ellos pues eran judíos y muchos de ellos pues todos estaban esperando al Mesías, pero cuando ven al Señor pues muchos no lo reconocieron. Ojo, muchos, o sea, muchos quiere decir algunos, no todos, algunos de ellos. Fíjense lo que dice la nueva versión internacional. Dice en Juan capítulo 1 versículo 11: vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Entonces fíjense, cuando uno ve el texto así uno dice, uy, hace referencia a todos, ¿cierto? O sea, a todos los judíos, no, es que no son todos, son algunos de ellos que no lo reconocieron. Entonces, eso es muy importante, mis hermanos, tenerlo en cuenta. Entonces, fíjense, conclusiones al capítulo 1. Vamos a ver cuáles son las conclusiones que podemos sacar de este capítulo 1. Conclusiones, dice. Primera conclusión. Tenemos varias conclusiones. Primera, aprendimos que el verdadero nombre de nuestro Salvador es Yeshua, ¿cierto? Y que el nombre de Jesús es una traducción mal dada por el griego y que tiene su etimología en el dios Zeus. Aunque eso no lo hace una mala palabra, pero tampoco lo hace la palabra correcta desde su origen para referirse a quién, a nuestro Salvador. O sea, no es la palabra incorrecta, ¿cierto? Pero tampoco es lo más correcto, porque su etimología no tiene que ver nada con el Señor. Segundo punto, dentro de la conclusión. A través de cada nombre que se muestra en la genealogía de nuestro Salvador, es interesante ver que muchos de ellos no eran ni reyes ni nadie importante, sino que dentro de su cultura eran considerados como algo en poco. Como en el caso de Rub, Rahab y aún el mismo David, sin saber ellos que terminarían siendo parte de la genealogía de nuestro Salvador. Viendo aquí que el Señor toma, así como lo ha hecho con nosotros, de lo más vil y menospreciado del mundo, para avergonzar a aquellos que se creen algo. Así es. El Señor va a tomar siempre de lo más vil y menospreciado para avergonzar a aquellos que se creen algo. Vimos también la misericordia del Eterno para con Jeconías y su familia, que habiendo recibido una maldición, el Señor permitió que se arrepintiera de sus pecados y pudiese así ser parte de la genealogía de nuestro Salvador. Cuarto punto. Comprobamos la fiabilidad que podemos tener en la genealogía que nos plasma Mateo y que con la ayuda del Omnipotente pudo hacer. Y que a pesar de las muchas críticas que ha recibido, hemos logrado ver que a través de grandes estudiosos en el tema, se comprueban las maravillas de nuestro Padre Santo en cada nombre allí plasmado. Quinto, aprendimos también que el verdadero nombre del Espíritu Santo es, en hebreo, es Ruach HaKodesh, sabiendo que la palabra Ruach viene del hebreo antiguo Rut, que significa soplar y que también es traducido como viento, aire, brisa, aliento, hálito, soplo, etc. Y la palabra Kodesh proviene de la palabra Kadosh, que significa santo.
Sabiendo el significado de ambas palabras, podemos decir que la expresión Ruach HaKodesh significa el soplo santo de quién, de Dios. O sea, no es algo aparte del Señor, o no es algo diferente al Señor. Es el mismo Señor, solo que su soplo santo en nuestra vida. Amén. Eso fue lo que estudiamos en este punto 5. Punto 6. Analizamos la palabra justo. Y aprendimos que cuando Mateo menciona que José era justo, no solamente hacía referencia a aquel que actuaba con justicia, sino que más allá de eso hacía referencia a una persona que buscaba moldearse siempre a lo que su creador le decía. Y eso implicaba vivir conforme a los mandamientos de nuestro Señor y Salvador. En otras palabras, nosotros actuamos con justicia cuando obedecemos los mandamientos de nuestro Creador. Amén. Una persona justa, una persona que actúa conforme a los mandamientos de nuestro Señor. Y eso fue lo que también hizo José. Por eso se le llama un hombre justo. 7. Muy importante y nada menos, también se pudo aprender que cuando el texto menciona que María era virgen, no se refería a una mujer que nunca ha de tener relaciones con su esposo José, sino que en hebreo la palabra virgen hace referencia a una doncella, lo que quiere decir una mujer joven. Vimos por medio del resumen que se hizo del estudio de identidad, porque hay un estudio que se llama así, volvamos a nuestra verdadera identidad, que el verdadero pueblo de Yahweh, o sea de Jehová, es el pueblo de ¿qué? De Israel, y que nosotros a través de Jesús somos injertados en ese pueblo. Fíjense, trae dos textos, vamos a leer Efesios 2 del 12 al 3, que de hecho están dentro del estudio de identidad. Dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de ¿qué? De la ciudadanía de ¿qué? De Israel. O sea, cuando yo estaba sin Cristo, yo estaba alejado de la ciudadanía de Israel. Pero cuando Cristo me trae, ¿a dónde llego? Llego a ser parte de la ciudadanía de Israel. Dice, y estaba ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de quién? De Cristo. O sea, Cristo me trae a qué? Me trae al pueblo del Señor que es Israel y me trae a la obediencia a los mandamientos también del Señor. Amén. Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente que linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Imagínense, o sea, ustedes buscan la palabra linaje allí y es la palabra esperma. Esperma. Eso quiere decir que si yo soy de Cristo, o sea, si Cristo a mí me ha salvado, ciertamente yo soy esperma de Abraham. Y soy también heredero, según la promesa que el Señor le dio a quién? A Abraham. Entonces, gloria al Señor, mis hermanos, porque hemos logrado terminar el capítulo 1 para la gloria del Señor. Y bueno, la gloria sea para Él porque nos permite poder seguir conociéndole, nos permite poder seguir estudiando su palabra. Y pues bueno, darle gracias al Padre porque nos da este privilegio realmente, porque es un privilegio conocerle, es un privilegio poder aprender más de estas cosas, poder aprender más de lo que Él pues nos ha permitido. Y bueno, la gloria sea para el Señor por ello. Vamos a orar ya para ser despedidos. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre eterno, Abacados, Señor, Padre Santo, a ti, Señor, sea la gloria, a ti sea la alabanza por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, porque tu misericordia nos ha acompañado en todo momento. Gracias porque hoy nos permite, Señor, entender de que hacemos parte de tu pueblo Israel, Señor. Y que cuando, Señor, tú estás hablando, Señor, a tu pueblo, Padre, Señor, nos está hablando a nosotros, Señor, porque por medio de Cristo, de Yeshua, nuestro Salvador, hemos sido injertados, Señor, al único pueblo que tú has llamado, que es Israel, Padre. Gracias, Señor, porque hoy vemos a Israel, Señor, no como la nación, Señor, mi rey, política, Señor, mi Dios, que está allá, regional, que está allá, Señor, mi Dios, no, sino que lo vemos desde el punto de vista bíblico. De que si decimos que somos israelitas, lo estamos viendo desde el punto de vista bíblico, Señor. Padre, gracias porque tú nos llamaste de las naciones donde estábamos, Señor, perdidos en el pecado, perdidos en el paganismo de las naciones, y nos has traído a ti, Señor, a la obediencia a tu palabra. Gracias porque nos permites terminar, Señor, el estudio de Mateo capítulo 1, Señor. Ya seguiremos avanzando a Mateo capítulo 2 y te pido, Señor, que nos ayudes a poder seguir dándote la gloria, Señor, a través de este estudio, Padre. Gracias, Señor, en el nombre amado de nuestro Salvador. Te damos gracias, mi Rey. Amén y amén. Mis hermanos, el Padre Eterno les bendiga en lo que resta esta semana. Bendiciones a todos. Ya saben, nos vemos nuevamente
el miércoles con nuestro hermano José Alfredo en la noche a las 6:30 de la tarde, miércoles, para poder seguir estudiando lo que es el Tanat. Y con nuestro pastor nos encontramos en el día del Señor, el Shabbat, el sábado. Nos encontramos para poder seguir estudiando y conociendo más de lo que estamos estudiando ahora, que son los 613 mandamientos que el Padre nos ha dejado a nosotros, su pueblo. Bueno, gloria al Señor por ello, bendiciones a todos y que el Señor les continúe bendiciendo y que todo lo que hagamos en esta semana sea para su gloria y para su honra. Amén. Bendiciones a todos.